la gente que está trabajando en los agronegocios actualmente? Las empresas que trabajan en los agronegocios están sometidas a todos los tributos vigentes, por ejemplo, en el pago del impuesto a las ganancias, que se llama impuesto a las rentas de las actividades agropecuarias. Uno es ese y el otro es el IRASIS, el impuesto a la renta de las actividades industriales, comerciales y de servicios, según el tipo de actividad que desempeñan, ¿verdad? Cuando son empresas de exportación, están pagando el IRASIS, o sea, el impuesto a las ganancias, sobre las ganancias realmente obtenidas. Para eso hay que llevar contabilidad y hay que demostrar cuáles son las ganancias que han obtenido, ¿verdad? Pero aparte de eso, pagan también el IVA, o sea, el impuesto a valor agregado, y pagan el impuesto selectivo al consumo, pero con la aclaración de que las exportadoras que han pagado el IVA y el impuesto selectivo al consumo, cuando realizan la exportación tienen derecho a la devolución de ese impuesto. Porque la ley que está vigente actualmente y que se llama 125/91 del régimen de impuestos establece la devolución del IVA y del impuesto selectivo al consumo. Es decir, las empresas agroexportadoras están recibiendo la devolución del IVA y del impuesto selectivo al consumo y al final lo que pagan es solamente el IRASIS, que es el impuesto a las ganancias. Y la tasa de ese impuesto es del 10% sobre las ganancias obtenidas, más el 5% sobre el 90% restante para la distribución de ganancias a los socios de esa empresa que tengan residencia en Paraguay. Y si se quiere realizar la remesa al exterior a los socios de esa empresa agroexportadora que residen en el exterior, hay que pagar adicionalmente un 15%. Eso es lo que están pagando las empresas agroexportadoras, o mejor dicho, lo que deberían pagar. Pero como la presión tributaria, que es solamente la que se obtiene del IRASIS sobre el total de actividad económica que ellos realizan, es muy baja, entonces la intención de los legisladores es gravar más a las empresas que están dedicadas a la actividad agropecuaria cuando son empresas industriales, comerciales o de servicios y también cuando son empresas de exportación. Y la idea de ese proyecto que ya está sancionado en el Congreso es de cobrar un 10% adicional y hay que determinar sobre qué. Y allí está el meollo de la cuestión. Ese 10% que se quiere cobrar a las empresas agroexportadoras de cereales en general, ¿verdad? Hay un listado que establece la media sanción en el Congreso y que habla de soja, de trigo y de otros cereales. Hay que ver qué dice la Cámara de Diputados, si ese 10% se cobra sobre los ingresos brutos, y eso me parecería un error tributario, o si se cobra eso sobre la ganancia, que me parecería más correcto. Es decir, lo ideal, si se va a cobrar un impuesto adicional a las empresas agroexportadoras, es que sea un porcentaje adicional que puede ser formulado hasta el 10% sobre esas ganancias. De esa forma, esas empresas que ya están pagando ese impuesto del IRASIS sobre las ganancias, paguen adicionalmente un 10% o un 5% o un 8%. Eso va a poder decidir la autoridad administrativa. Si la ley dice hasta el 10%, puede poner un porcentaje inferior también. Cobrar adicionalmente eso para que haya un poco de justicia tributaria, porque no tiene sentido que empresas de extraordinario éxito en materia de ganancias no estén realizando aportes más grandes al fisco, sobre todo sabiendo que el presupuesto público tiene actualmente serias dificultades para pagar los gastos e inversiones establecidos en el presupuesto. Entonces no hay otro recurso que o aumentar los impuestos o aumentar el endeudamiento, que puede ser a su vez endeudamiento interno o endeudamiento externo, por ejemplo, con bonos del Estado. Yo prefiero que sea con las líneas de crédito que ya están habilitadas para Paraguay y que además son blandas, ¿no? Algunos analistas señalan que el actual régimen de tributos con el que ahora están justamente sometidos en el sector es privilegiado para ellos. ¿Cuáles son algunos elementos que pueden sostener justamente que ellos tienen un régimen de privilegio en cuanto a impuestos? Y el tema es el siguiente, la tasa media de impuestos en Paraguay está alrededor del 13%, eso es mezclando el impuesto a las ganancias del 10% con el IVA, más el impuesto selectivo a consumo y otros impuestos que hay, ¿verdad?
se puede decir que la media nacional está en el 13%.